grabar, que yo creo que vamos a alcanzar. Ya. Ya, nosotros habíamos empezado a ver los temas de inestabilidad de la materia grasa, ya que yo les decía que era un tema importante en la materia grasa y que limitaba generalmente la vida útil de la grasa pura o también de los alimentos que contienen especialmente un alto contenido de grasa. Y ahí estaba el deterioro hidrolítico, que fundamentalmente lo que lo medía, la acidez libre, y en que, como habíamos visto, los aceites puros tienen en general una acidez máxima de 0,25%. O sea, esto también lleva a que en un alimento, por ejemplo en una harina, que a veces las harinas de pescado, que alimentación animal podrían tener un poquito más de valores, pero lo que me refiero, en un alimento que tiene grasa, y yo extraigo esa grasa y le hago acidez a esa grasa también tiene que tener máximo un 0,25%, ¿ya? O sea, cualquier alimento, la grasa que está contenida en él debe tener una acidez máxima del 0,25%. La mantequilla, por ejemplo, o las margarinas o las mayonesas, si yo extraigo esa grasa y le hago una determinación de acidez, el valor es máximo eso. Bueno, ya habíamos comenzado con el deterioro oxidativo, que yo les decía que es el deterioro más común de la materia grasa, es lo que comúnmente uno dice, esta grasa está oxidada, y se debe a esta reacción que tiene el oxígeno, un oxígeno activado, porque no es un oxígeno más bien normal, que se une a los doble enlaces, forma un primer compuesto que se llama peróxido, y la oxidación, estos son radicales libres, vuelve a seguir su curso y forma un compuesto secundario llamado aldehído, o malonaldehído, que es cuando hay dos dobles enlaces. Y por eso cuando hay dos dobles enlaces seguiditos, hay una mayor tendencia a oxidarse. Mientras más poliinsaturado es, más fácilmente se oxida. Y bueno, este es el típico diagrama de la oxidación que uno encuentra en cualquier libro de química de alimentos, que este es el valor del peróxido, que en el tiempo empieza a aumentar, hasta que llega un momento que llega a un máximo y después los peróxidos se destruyen, entonces empiezan a bajar. El valor de anicidina representa, este que está acá, yo estoy haciéndolo, representa los compuestos secundarios. Entonces, si uno ve, los compuestos secundarios empiezan a aumentar cuando los óxidos empiezan a bajar. Bueno, aquí está el valor de acidez también, que como yo les decía, que la acidez en el fondo, la grasa tiene deterioro hidrolítico hasta un cierto punto, ya está súper ácida, obviamente sensorialmente es rechazada, pero no aumenta su acidez más, en forma natural. Y en la oxidación, entonces, uno tiene este periodo de inducción, que es el periodo que se aumenta o sea, que se controla, por así decirlo, la oxidación, y generalmente esto se maneja con antioxidantes. El periodo de oxidación propiamente tal, cuando ya la grasa está oxidándose, y es un periodo cortito, si uno pudiera verlo en el tiempo, porque la grasa rápidamente se oxida. Y el periodo de término, o cuando uno dice que la grasa está francamente oxidada, porque podría tener valores bajos de peróxido, pero tiene valores altos de índices de anicidina o de otro índice que determine compuestos secundarios, ¿ya? En este periodo la grasa sensorialmente también está en el fondo rechazada, no apta para consumo. Estas son las típicas reacciones, hay que un poco que se forma la oxidación por la presencia de radicales libres que reaccionan con oxígeno. Si recuerdan, los radicales libres significan que tienen electrones desapareados. Entonces se forman estos radicales hidroperóxido, que reaccionan y producen una serie de reacciones. Estas reacciones que se forman en ácidos grasos poliinsaturados se catalizan, se autocatalizan entre ellas, y por eso uno observa esto, que empieza y rápidamente aumenta. ¿Qué se favorece? Bueno, varias cosas que ya hemos conversado. Obviamente la presencia de oxígeno, a mayor cantidad de oxígeno, y por eso que las grasas uno debe almacenarlas cerradas, en envases en el fondo sellados, y ojalá no en contacto con grandes superficies de oxígeno.
Obviamente también ácidos grasos insaturados. Mientras más insaturación, más rápido es la velocidad de oxidación. Hay un típico cuadro en los libros de química de alimentos que muestra, por ejemplo, 18,1 con una insaturación tiene una velocidad de oxidación de 1, 18,2 de 100 y 18,3 el linolénico de 1000. Así es que aumenta. Y obviamente los que más se oxidan son los poliinsaturados, los 24 omega 6, los 25 omega 3, los 22 omega 6, lo que está en los aceites de pescado. Por eso el aceite de pescado entrega una gran cantidad de omega 3, pero es altamente inestable. La presencia de pigmentos vegetales como la clorofila y la mioglobina, y eso uno entiende, o incluso los carotenoides. Los carotenoides se dicen que tienen un rol dual, porque los carotenoides y también los tocoferoles en un comienzo protegen de la oxidación, porque se oxidan ellos. Pero llega un momento en que ellos están en el fondo cansados, por así decirlo, y ellos se transforman en radicales libres y empiezan a oxidar ellos a la grasa. Entonces, cuando uno dice que un aceite está estabilizado con tocoferoles, es una estabilización hasta ahí nomás, porque después se vuelve en contra, y a los carotenoides también les pasa lo mismo. Y es por eso que los aceites lo que hace es fundamentalmente se les, en el proceso de refinación, se les sacan muchos de estos pigmentos. La luz solar también, y por eso la luz solar actúa activando estos radicales libres, activando el oxígeno, y es por eso que los aceites no se pueden almacenar a luz solar, o sea, no les debiera llegar luz solar. Esto es importante, por ejemplo, a veces en almacenes chicos o en que las estanterías están al sol, eso va a oxidar y aumentar la velocidad de oxidación de la materia grasa. La radiación ionizante, en algunos casos, en algunas especias que tienen aceites, se ionizan, que la ionización es uno de los procesos de conservación más efectivos, baja la carga microbiana, elimina es un bactericida 100%. Entonces, por eso, como esas especies siempre están en el suelo, son altamente contaminadas, generalmente las irradian para poder bajarles la carga. Pero en esa irradiación, los aceites esenciales, los aceites que están en las especias y que dan los sabores, generalmente se oxidan muy, muy rápidamente. Por eso, en el fondo, lo que hay es ahí controlarlo. Y las lipoxigenasas son enzimas que son catalizadores de la oxidación y que están en los tejidos. Aquí también uno entiende por qué los aceites crudos se refinan y quedan, en el fondo, con todas las enzimas inactivadas. Lo mismo que las lipasas que promueven el deterioro hidrolítico. Por eso, en el fondo, aceites crudos o también, por ejemplo, lo mismo que yo les comenté en el deterioro hidrolítico de los lipasas, en una carne en que el tejido, las enzimas están intrínsecas en ese tejido, si yo rompo ese tejido, la muelo, la pico, voy a liberar las enzimas y voy a hacer que la grasa, en el fondo está encima, en este caso las lipoxigenasas, rompan más y a veces uno lo ve, la grasa empieza a colocarse de un levemente color amarillo, ¿ya? Y eso es a veces porque el trozo está, en el fondo, cortado hace mucho tiempo y las enzimas han empezado a oxidar la grasa que está ahí. Uno cuidando todos estos parámetros, uno puede controlar la oxidación. Solamente controlarla, yo diría que es un fenómeno que es posible tenerlo bajo control, pero que inevitablemente se va a producir en el tiempo. Y por eso yo les decía que todos los estudios de vida útil lo que hacen es estudiar el comportamiento en el tiempo de la grasa. Yo diría que uno de los más fáciles métodos para saber cuánto va a durar la materia grasa. Ahí los vamos a ver después, ¿ya? ¿Cómo controlamos? Ya lo dijimos, básicamente lo primero que uno controla, y está en el reglamento y lo vamos a ver, es el índice de peróxido. El índice de peróxido simplemente mide la cantidad de peróxido por kilogramo de materia grasa. Y se hace titulando, se hace el peróxido, se hace una reacción previa y después se titula el producto de esa reacción.
se hace titulando el peróxido, el peróxido que es la grasa, se reacciona con yoduro de potasio y forma yodo. Y este yodo, obviamente, es proporcional al peróxido. Y el yodo que se forma se titula con tiosulfato. Las típicas yodometrías que son muy comunes en química analítica por titulaciones. Entonces, es una titulación directa. Al titular el yodo, titulo los peróxidos y simplemente se expresa como 1000 equivalentes por kilogramo de materia grasa. ¿Ya? Es una titulación que uno hace, en el fondo, tiene la materia grasa, le echa un solvente adecuado, que es una mezcla de ácido acético y cloroformo, después echa el polvito de yodo, el yoduro de potasio, se echa un polvo, se agita un minuto, y se forma yodo y la solución se torna ahí, como dice, de un color café. Y luego se empieza a titular con el tiosulfato, se agrega el almidón, que es el indicador, y se titula hasta que desaparezca el color café, que es cuando desaparece el yodo. Y se expresa como 1000 equivalentes de yodo por kilogramos de materia grasa. ¿Ya? Es una titulación fácil. ¿Cuáles son los valores? Aquí, al igual que en el caso anterior, veamos los valores que dice el reglamento. El reglamento dice, a la fecha de elaboración, el máximo de peróxido será 2,5 mil equivalentes por kilogramo de materia grasa. O sea, cuando la materia grasa sale de la fábrica, por así decirlo, el valor será 2,5. Siempre también estos valores son máximos, así que las fábricas, si uno, por ejemplo, una manteca o un aceite, los valores de índice de peróxido son 0,5, 1 como máximo. Y en el periodo de vida útil, y eso es en el fondo, y ahí es donde se calcula cuánto va a durar el aceite, el valor máximo es 10. Y también esto es válido para, por ejemplo, una papa frita, un snack o una harina, como habíamos conversado. Y si yo saco esa grasa de esa papa frita, el valor máximo en el periodo de vida útil debe ser 10.000 equivalentes. Y obviamente no deberán presentar características organolépticas alteradas. Es la excepción, el aceite de oliva extra virgen, porque el extra virgen es un aceite que no tiene casi ningún tipo de refinamiento. Entonces, ahí está todo lo que hablamos de las enzimas, y pudiera tener un valor máximo de 20.000 equivalentes por kilogramo de materia grasa, ¿no? Pero esos son los valores máximos para todo. Pero como dijimos, los peróxidos no podemos quedarnos solamente con el peróxido, ¿cierto? Porque ya vimos que empiezan a aparecer otros compuestos. Y ahí hay dos típicos de compuestos secundarios, que ahí en las diapositivas anteriores los dos habían sido nombrados. Uno de ellos es el índice de anisidina, que mide todos los carbonilos, que el aldehído es un carbonilo insaturado, o sea, todos esos carbonilos que tienen el CO y después tienen un doble enlace, que son productos de la oxidación. Y se basa en que estas compuestos, este aldehído insaturado, reacciona con la anisidina, que es un reactivo químico, forma un compuesto coloreado a la cual se le mide su absorbancia, un compuesto de color rosado. Y la anisidina simplemente se mide como 100 veces la absorbancia. Es un número que no tiene expresión, como en gramos por ml o concentración, simplemente es un número porque 100 veces la absorbancia. Generalmente, los valores de anisidina deben tener valores máximos entre, yo diría, una grasa en buen estado tiene valor de anisidina hasta 10. Sobre 10 o más cercano a 20, la grasa está comenzando a oxidarte. Sobre 30, la grasa ya está francamente oxidada. Y hay un valor que se llama el TOTOX. Generalmente estos valores uno los muestra, los encuentra en una ficha clínica de, por ejemplo, aceite de pescado o grasas de origen animal. Generalmente vienen como valores, especialmente más bien poliinsaturados. Es el TOTOX. El TOTOX es 2 veces el índice de peróxido más es el índice de anisidina, ¿ya? Y se dice, si uno suma los valores que ya hablamos, un TOTOX, la grasa está bien hasta un TOTOX de 30. Sobre 30 ya la grasa va a comenzar a oxidarse y va a presentar altas insaturaciones. Por ejemplo, las grasas que son destinadas a fritura, las grasas que son también, por ejemplo, destinadas a alimentación animal, los aceites de pescado o mezclas de aceite de pescado con aceites vegetales, tienen estos valores de TOTOX.
Y el otro es otro que se llama el conocido TBA. El TBA es un compuesto, es una determinación que se hace específicamente para un tipo de compuesto secundario, que es el malonaldehído, el aldehído malónico, y se expresa como los miligramos de aldehído malónico por kilogramo de materia grasa. Viene una reacción fotométrica que se basa en que el aldehído malónico reacciona con el aldehído malónico reacciona con el TBA y forma un compuesto que se le absorbe, que se le mide su absorbancia a 450. Bueno, en ambos casos, como sabemos, necesitamos curvas de calibración. En este no necesitamos curva de calibración, en este como es 100 veces la absorbancia, no se necesita curva de calibración, se entran generalmente blancos. Un blanco que en el fondo es la grasa sola, por ejemplo, disuelta en el solvente, y otro blanco también para ajustar el 0% de absorbancia. Valores son máximos. El aldehído malónico hablamos de cuando una grasa está en buen estado hasta valores de alrededor de 50, 60 miligramos de aldehído malónico por kilogramo de materia grasa. Ya valores cercanos a 100 son miligramos por kilogramo, son valores en que la grasa está oxidada, o francamente oxidada, ya valores sobre 150, uno dice que la grasa está francamente oxidada. Al igual que en el caso anterior, el TBA es típico en aceites de pescado. Es un índice que se utiliza mucho en aceites poliinsaturados, el aceite de linaza, por ejemplo, también, porque aceites que tienen muchos ácidos grasos poliinsaturados, ¿se acuerdan? Los PUFA, son aceites que se van a oxidar muy fácilmente. Entonces, cuando uno mide la oxidación, mide compuestos primarios, como es el peróxido, pero también idealmente uno debiera pedir un compuesto secundario o medir en el tiempo la aparición de estos llamados compuestos secundarios de oxidación. Los dos métodos, los métodos analíticos son en el fondo de productos finales. Una alternativa que se utiliza especialmente para evaluar los comportamientos en el tiempo es la fotometría, la medición de los llamados dienos y trienos. Esto es un dieno. Si ustedes se recuerdan, los ácidos grasos, la cadena de ácido graso tenía un doble enlace, un CH2, y después el otro doble enlace, ¿cierto? El proceso de oxidación, los electrones, que son los dobles enlaces, se mueven y se forman dienos conjugados. En el caso de muy insaturados, se forman trienos conjugados. Entonces, estos son compuestos intermediarios de la oxidación, no productos finales como eran los anteriores. Entonces, hay algunas técnicas que miden la absorbancia. A 234 se mide la cantidad de dienos, y a 268 se mide la cantidad de trienos. Y con esas absorbancias se hace un valor de K, el valor K de oxidación, y uno puede medir si la grasa comienza o no comienza a oxidarse, ¿ya? Generalmente los valores de K debieran ser menores a 1. Ya valores de K mayores a 1, uno dice que la grasa ya está comenzando a oxidarse. Y como les decía, esto generalmente cuando uno hace un estudio de cómo en el tiempo, bajo ciertas condiciones, etcétera, la grasa va a ir oxidándose, el valor de K tiene una importancia porque en el fondo es antes que se produzca el producto ya de oxidación. Entonces uno puede, por ejemplo, se hacen estudios de una grasa sola, cuando es el valor de K en cierto tiempo, una grasa con antioxidante, cuando es el valor de K, cómo ese antioxidante traslada en el tiempo, por ejemplo, el valor de K ya mayor a 1, por así decirlo. Y en ese sentido también, los estudios de estabilidad acelerada son muy habituales en grasa. Yo les voy a mostrar 3 tipos de estabilidad acelerada, son métodos bien utilizados y son utilizados no solamente en grasa sola, sino en alimentos. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, ver esta relación tiempo-oxidación. O sea, ¿en qué tiempo el aceite va a estar oxidado? Para, obviamente, determinar vida útil. Y en qué condiciones va a estar oxidado sobre 10.000 equivalentes, que ya dijimos que es el valor de peróxido que al menos indica la reglamentación. A todo esto la reglamentación, el RCA, solo indica valor de índice de peróxido. También sirven para evaluar el ejemplo que recién les di, por ejemplo, antioxidantes.
yo quiero fabricar una grasa y le voy a agregar el antioxidante A y B. Y voy a hacer otro con solamente la, y quiero ver cómo se comportan, para obviamente saber cuál es la mezcla mejor y la que me va a producir más vida útil. Uno de ellos es muy tradicional, que es un método antiguo, se llama método de Chal o de almacenamiento en estufa. Consiste simplemente en almacenar aceite y grasa en una estufa a 100 grados Celsius. O sea, en el fondo lo que hacen, y por eso se llaman acelerados, lo que uno hace es poner condiciones súper extremas. Y en este caso la condición extrema es la temperatura. Cada cierto tiempo lo que se hace en una estufa como la de desecación de las normales, se colocan vasitos o cualquier recipiente con pequeñas cantidades de aceite y también sin tapa. Y cada cierto tiempo se va midiendo el índice de peróxido. Por ejemplo, a las 3 horas tiene un índice de peróxido de 3, a las 6 horas índice de peróxido de 100, de 12, perdón. Se mide el tiempo en que se logra el índice de peróxido de 100, o sea, cuando la grasa está súper oxidada. Entonces se compara. Por ejemplo, un aceite solo se demora en índice de peróxido de 100, 20 horas. Un aceite con un antioxidante 1 se demora 25 horas. Un aceite con el antioxidante 1 y 2 se demora 30 horas. Entonces yo puedo decir, obviamente, que el antioxidante 1 y 2 en mezcla aumentan la vida útil de esa mezcla. También se hace incluso para mezcla. En la industria alimentaria, como materias primas, se utilizan muchas mezclas de aceite. Entonces se prueban cuál es la mezcla más estable. Por ejemplo, aceite de soya con aceite de maravilla, 50-50. Aceite de soya con aceite de palma, 70-30. Y se prueban cuál es la mezcla más estable. Como esto es largo y obviamente hay que estar sacando, existen, entre comillas, dos automatizaciones. Uno de ellos es el AOM, que es más o menos muy parecido, consiste en que estos tubitos se llenan del aceite, se meten acá, donde se calientan a 100 grados Celsius, pero tienen todo un sistema en que se les burbujea oxígeno. Entonces, ahí las condiciones extremas son mucho más extremas. 100 grados Celsius y o sea, se les hace llegar oxígeno concentrado. Y en ese sentido, entonces, el burbujeo de oxígeno produce los tiempos de oxidación, al fondo que la grasa se oxide más rápidamente. Pero consiste en lo mismo, cada cierto tiempo este equipo se detiene, se destapa, se saca muestra y se le mide el índice de peróxido. Y también se toma el tiempo que tarda en índice de peróxido de 100. Y los tiempos, si en el de estufa se demoraba 20 horas, aquí se va a demorar 10 horas, por ejemplo, se demora mucho menos, ¿ya? Pero también tiene la desventaja que cada cierto tiempo hay que ir sacando la cantidad de muestras. Y el más automatizado es un sistema que hoy día se utiliza bastante, al menos yo sé, varias fábricas lo utilizan para medir la estabilidad de las grasas. Se llama el Rancimat, y es como la junta de los dos, pero en el fondo, un tubo de ensayo se llena de aceite, se calienta acá 120, se le agrega aire y el tubo tiene un electrodo. Lo que se mide es el tiempo en que esta muestra empieza a conducir la electricidad. Todos sabemos que la grasa no conduce la electricidad, pero la grasa oxidada o francamente oxidada sí conduce la electricidad. Y este sistema que hoy día está obviamente adherido a un computador y un software adecuado, entrega estas típicas diagramas en que cada uno de estos es una mezcla o un tipo de una muestra que se está ensayando. Por ejemplo, esta es una mezcla, miren el tiempo, es una mezcla que rápidamente se oxida y llega a un valor alto de índice de peróxido. Esta muestra es una muestra que resiste y que llega a un valor de índice de peróxido a las 9 horas. O sea, esta es la mezcla, o la mezcla con antioxidante, o la mezcla de aceite, mucho más estable. Entonces, se obtienen estas curvas en que se va a ver, y hoy día se puede relacionar estas curvas, lo que se hace es relacionar, se dice a través de una ecuación,
que por ejemplo es la ecuación de Arrhenius, que dice a 120 grados Celsius la grasa tarda 10 horas en tener un índice de peróxido de 100, por lo tanto, a 20 grados Celsius, ¿cuántas horas tardará para tener un índice de peróxido de 10? ¿Ya? Y con eso uno puede calcular la vida útil del el alimento. Hoy día hay métodos de Ransimat, incluso trabajan con muestras, no necesariamente es necesario extraer la grasa, ¿ya? Generalmente lo ideal, pero hoy día hay unos equipos más modernos que permiten en semillas, por ejemplo, o en algunos tipos de emulsiones, poder determinar la estabilidad de la grasa sin necesidad de este paso de extracción de grasa. Pero en general uno tiene que trabajar con grasas puras para poder hacerlo. Esos son los análisis relacionados con este gran fenómeno que es la oxidación de la materia grasa. Y nos falta solamente el deterioro térmico, que es el deterioro, yo diría, que sufre en este proceso que se llama proceso de oxidación, de fritura, que se utiliza mucho, nosotros lo sabemos, a nivel industrial, a nivel semipiloto, podría decir, como es en un restaurante de comida rápida, y también, obviamente, a nivel casero, ¿ya? Como tenemos ahí, ¿en qué consiste? Todos sabemos que consiste en el calentamiento de la grasa como medio de intercambio de calor, y vamos a sumergir un alimento que va a producir, en el fondo que se va a cocer, por así decirlo, en este medio que es la grasa caliente, ¿cierto? Como tenemos temperatura, el proceso de fritura se realiza alrededor de 180 a 200 grados Celsius, después vamos a ver algunos indicadores ahí. Obviamente vamos a tener los dos anteriores, vamos a tener la grasa se nos va a hidrolizar y la grasa se nos va a oxidar. Pero aparecen dos nuevas reacciones, que en el fondo son, yo diría, lo misma, pero tienen una diferencia, que es el deterioro térmico y el térmico oxidativo. El térmico se caracteriza por esto. Son reacciones que producen entre los triglicéridos y conllevan a la formación de nuevos enlaces. Las moléculas se mueven, los átomos de carbono e hidrógeno se mueven y, bueno, ahí está representado como un triangulito. Es como que se forma un enlace. Y se unen dos moléculas de triglicéridos, quedan unidas como una molécula grande. Y esto puede seguir, si la temperatura es alta, formar una molécula mucho más grande, que son los trímeros, y formar moléculas mucho más grandes, que son polímeros. El térmico se caracteriza por la formación de nuevos enlaces carbono-carbono, pero en ausencia de oxígeno, y lleva a una reacción de polimerización. O sea, varios triglicéridos empiezan a unirse y se forman macromoléculas. El térmico oxidativo, aquí el oxígeno reacciona, se forman nuevos enlaces, pero con un oxígeno entre ellos. Y generalmente es en un mismo triglicérido. No, yo no encontré una foto, pero es como que aquí se uniera un oxígeno que une en el fondo, triglicérido, se une entre ese ácido graso y ese ácido graso, se forma un enlace. Y después ese, por ejemplo, se une a otro, también tiene otro enlace, también forma un dímero, pero ya un dímero mucho más polar, porque hay oxígeno ahí incluido. Entonces se forman generalmente polímeros con alta polaridad, porque se forman todas estas reacciones, y la materia grasa cambia notablemente su composición. En un aceite de fritura, y vamos a ver que depende del tiempo y de la temperatura, vamos a tener, ya dijimos, oxidación, hidrólisis y polimerización. Todos estos compuestos, como lo dice ahí, son compuestos polares, porque son compuestos diferentes a los triglicéridos neutros, que tienen oxígeno, que son ácidos grasos libres y porque son polímeros que tienen estos enlaces nuevos, por así decirlo, ¿ya? Esa es la gran característica del proceso de fritura.
¿Cuáles son los factores, qué es lo que en el fondo conlleva este proceso de fritura? Primero, la composición del aceite. Mientras más poliinsaturado, muchas estas reacciones, especialmente las térmicas, van a ser muy rápidamente. Es así, el reglamento indica que el 18.3 debiera tener una concentración máxima en aceites utilizados para fritura de 1,5%. Por ejemplo, eso deja fuera al aceite de soya, que es el aceite más común, a varios aceites que no pueden ser utilizados para fritura. Y eso hace que, por ejemplo, que los aceites para fritura industrial sean mezcla, por ejemplo, aceite de maravilla con aceite de palma, que son más bien más saturados, o palmiste, o grasa, o aceite de algodón, aceites que no son como utilizados muy comúnmente en forma culinaria, por así decirlo, pero que industrialmente son utilizados para aceite de fritura. O yo les decía que aceites de fritura, aceite de soya, por ejemplo, que se satura un poco, se hidrogena y se le baja la cantidad de 18.3 especialmente que tiene. El otro parámetro es la temperatura. La temperatura y las freidoras industriales y las de las locales de comida rápida deben controlar una temperatura no pase los 180 grados Celsius. Y al mismo tiempo, el tiempo, que en los locales de comida rápida, que esto es muy habitual que se controle, si yo abro el local a las 12 y lo cierro hoy día a las 10 de la noche, voy a estar friendo a lo mejor más de 10 horas. Entonces, lo que se aconseja son los llamados ciclos de temperatura. Generalmente calentar, o sea, utilizar el aceite unas 3 horas, dejarlo alcanzarlo 2 horas y después otras 3 horas. Esos ciclos de temperatura evitan que el aceite se oxide más rápidamente. Pero al igual que los otros deterioros, es un deterioro que yo puedo un poco controlar con antioxidante, pero es un deterioro que finalmente se me va a producir en el tiempo. Cuando yo utilizo un aceite para fritura, lo utilizo, hay horas. ¿Cuánto dura un aceite? Aproximadamente los estudios dicen que aceites vegetales, entre 40 a 50 horas de calentamiento duran los aceites. Luego de eso, los aceites empiezan a sufrir todos estos tipos de deterioro que yo les dije. ¿Qué lo catalizan? Obviamente si esa freidora está expuesta al aire. Y por eso todas las freidoras, si ustedes ven industriales o semi-industriales o de los locales, son freidoras en profundidad. El alimento tiene que estar muy sumergido sobre una capa importante de grasa. Cuando freímos alimentos en una superficie, esos alimentos que están en contacto con el aire son los alimentos que generalmente son polares, entonces van a hacer que el aire entre fácilmente y eso va a catalizar mucho más rápido el deterioro del aceite. Los tipos de alimentos para freír siempre se recomienda, y en los locales de comida rápida hay una freidora para papas fritas, otra freidora para los nuggets, otra freidora para las empanadas. El mezclar distintos alimentos cataliza, porque los alimentos tienen relaciones, por así decirlo, distintas con las grasas, y por lo tanto, que yo una misma grasa la utilice para el alimento A, B o C, cataliza las reacciones. Los metales, y es por eso que todas las freidoras lo que se recomienda es que sean de acero inoxidable, no freír en ollas de acero o en ollas de cobre, todo eso cataliza, ¿ya? O el teflón, que sería lo más adecuado. Acero inoxidable que son, o teflón, pero el teflón, ojo, que si uno lo raya, ese teflón va a empezar, el metal que está abajo va a empezar a salir y también va a catalizar, ¿ya? Cuando freímos en nuestra casa, idealmente fijarnos que el recipiente que utilizamos para freír sea un recipiente que esté en buen estado. Porque también generalmente, al menos uno tiende a la tendencia a que el aceite para freír lo guarda, o sea, lo ocupa una vez y lo guarda porque no fríe tanto. En ese guardado, en un lugar fresco, en un lugar seco, tapado, fuera de una gran superficie de oxígeno. Si uno considera todos esos valores, uno puede, en el fondo, controlar el proceso de oxidación, de fritura,
pero yo diría que es, yo diría que igual se va a producir en el tiempo. Como les decía, las casas comerciales o los locales de comida rápida es un proceso que se controla mucho. ¿Y cómo se controla? Hay un control que finalmente se hace en un laboratorio, que es este que se llaman los compuestos polares. Me va a determinar esto, todos estos compuestos que están presentes en un aceite, y va fundamentalmente a la calidad, a cuando yo recibo un aceite, que ese aceite no sea de desecho. Hace muchos años se solía utilizar los aceites de desecho, perdón, de fritura, pero se vio que obviamente estos compuestos, bueno, tenían olor desagradable, pero también producían muchos problemas intestinales, porque cuando come uno un alimento que está frito en un aceite malo, estos compuestos polares, como son polares, se van a unir al alimento. Por ejemplo, una papa frita o una empanada. Y esos compuestos son totalmente extraños y por lo tanto no los voy a metabolizar. Y en el fondo van a pasar al colon, son altamente, tienen una como polaridad ahí intermedia comparado y generalmente producen movimientos intestinales, eh, pueden producir ya problemas intestinales graves, etcétera, ¿ya? Por eso la importancia de consumir alimentos, especialmente los fritos, en la calle, no en la calle, porque en el fondo la persona que fríe no sabe nada de esto, mientras que en los locales al menos hay un control, se controla la temperatura, los locales tradicionales, las marcas tradicionales tienen tecnólogos que van controlando la temperatura y vamos a ver, hay unos test rápidos que me permiten poder controlar estos procesos. Pero los compuestos polares, entonces, generalmente es un índice de calidad que se hace en un laboratorio y consiste en que 1 gramo de aceite se por una columna de sílica y lo que se hace, en el fondo, aquí está representado, los triángulos son los compuestos polares. Lo que hace en el fondo la columna de sílica es retener los compuestos polares. Se rescata primero la fracción no polar, se evapora, porque esto se hace con un solvente, y se mide la cantidad de compuestos no polares. Son los compuestos no alterados, que es la grasa que está itaca, la que está bien. Y luego, con un solvente mucho más polar, se sacan estos compuestos polares, de la misma forma se reciben, se evapora el solvente y se miden los compuestos polares. Dice nuestra legislación, porque incluso estos compuestos, que los aceites para fritura en buen estado no pueden tener compuestos polares mayores a un 25%. Ese es el máximo. Entonces, en el fondo, lo que se mide es la cantidad de compuestos polares en aceite y uno puede saber que en el fondo no está malo, por así decirlo, por la cantidad máxima de compuestos polares. Pero obviamente, como esto no lo podemos hacer en un laboratorio, existen estos que se llaman los test rápidos, de distintos tipos. Estos son muy típicos en todos los locales de comida rápida, que se mide, y lo que se hacen es tomar unas gotitas del aceite, hacerlos reaccionar con unos reactivos, y medir un color, ¿ya? Y estos colores, hay uno de estos que se llama Fry Test, este se llama Oxy-Fry Test, y este Oleo Test, miden en el fondo algunos de estos compuestos polares, ¿ya? Hay algunos que miden más y otros menos, pero son métodos cualitativos, que en el fondo lo que hace es uno, tomar el aceite, eh, echarle estos reactivos y después comparar los colores. Por ejemplo, cuando se coloca naranjo, eso está en alemán porque es de uno de Merck, dice, este aceite hay que eliminarlo. El Oxy-Fry Test, que yo al menos he hecho en un estudio, tiene colores, y aquí dice, este verde, a partir de este verde, él dice que al aceite ya le quedan pocas horas de vida útil. Entonces, por ejemplo, estos test se hacen en la mañana en un local de comida rápida y en la tarde. Y se va viendo y se sabe, por ejemplo, que de esta forma, cuando uno ya debe eliminar el aceite. Y eso es otro, los aceites de fritura, son aceites que deberían eliminarse en su totalidad. Algo les dije, pasa que lo peor es un aceite de fritura, adicionarle aceite nuevo,
porque al adicionar el aceite nuevo, quedan todos estos compuestos que son la mayoría autocatalíticos y por lo tanto al agregarle aceite nuevo obviamente voy a, entre comillas, echar a perder ese aceite nuevo y no me va a servir nada y rápidamente se me va a oxidar o van a producir todos estos compuestos, ¿ya? Entonces, por eso la determinación es una determinación de, yo diría, que se debe hacer lo más controlar los procesos a través de estos. ¿Ya? Hay hoy día hay varios en el mercado, hay algunos incluso que miden también estos métodos rápidos, solo deterioro hidrolítico, oxidativo, o Oxyfright mide una mayor cantidad de compuestos, son muy habituales y la ventaja es que tienen. Y bueno, estos métodos se utilizan para planillas de control, tanto en la fábrica o como en un local de comida rápida. Para terminar, solamente como recordarles, porque algo me acuerdo ya lo habíamos visto, cuando queremos determinar otros componentes en la grasa, y aquí yo les marqué el colesterol, ¿y por qué el colesterol? Porque si recuerdan, cuando un alimento tiene más de 3 gramos de grasa por porción, yo les dije que había que colocar el perfil de grasa, o sea, la grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, trans, y además el colesterol. Para determinar colesterol en cualquier alimento de origen animal, porque el colesterol está en los animales, lo que hago es extraer el insaponificable, recuerdan esa materia que no se saponifica, todo lo que no es triglicérido, y luego determinar cromatografías de gases también, uno puede determinar el colesterol, bueno, y todos los otros colesteroles, lo que hace es saponificable, el insaponificable, purificarlo, quedarse con la fracción de esteroles, derivatizar y ahí puede determinar todos los esteroles en que está el colesterol ahí como importante, ahí está. Entonces uno puede saber la cantidad de colesterol que tiene un alimento. ¿Ya? Yo les decía que no vamos a alcanzar a hacer eso. Es bastante, yo diría, amplio la grasa. La grasa es un componente muy importante en la materia grasa, ¿ya? Niños, si quieren, ¿tienen escrita la tarea o la tienen